Buenos días, estamos en Crónica Digital, analizando la semana política, con los resultados de la primaria en la mano, y con Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política, eh, para ver, bueno, y preguntarnos qué pasó, pues, qué ocurrió. Eh, lo que algunos, la frase de Bielsa, ¿qué pasó, Mático? Para hacerlo en un tono menos dramático, dirían algunos. Yo iniciaría con algunos elementos duros, ¿no? Bueno, 3.143.006 personas participaron de las primarias, lo que es una cifra importante, relevante, donde Apruebo Dignidad eh, obtiene 1.750.889 votos, donde se impone, ¿no es cierto?, la figura de Gabriel Boric, con más de 1 millón de votos, donde Daniel Jadwe obtiene 692.852. En la derecha se impone, ¿cierto?, el señor Sitch, donde su primaria en conjunto aportó 1.343.892 votos, lo que la hace una opción en conjunto de la derecha competitiva, a no engañarse. Los resultados son esos, en términos duros. Otra cosa, ¿cierto?, son los elementos que rondan y que están al alero de ese resultado. Juan Andrés, ¿cuál es la visión tuya desde ahí, desde la calle Gorbea? Desde la calle Gorbea, desde la sede, sí. Desde la sede. Bueno, mira, yo lo primero que creo que hay que señalar del punto de vista de la subjetividad es que yo creo que no se esperaba un resultado como este, especialmente en la primaria de Apruebo Dignidad. Uh-huh. Y hay que explicárselo para saber por qué esta votación. Creo que tampoco se esperaba tanto el resultado de la derecha, pero en el caso de la derecha ya algunos están reivindicando el hecho de que, a pesar de que prácticamente todas las encuestas engañaron, porque al final hay que decirlo así, yo creo que en este país, y especialmente los medios hegemónicos, acostumbran a instalar a las encuestas hegemónicas también como parte de la realidad, y ocurre que la mayoría no solamente se equivocaron, sino que dieron cosas que no han sido, y no solo en esta elección, en varias anteriores también. O sea, Omar, hay un tema ahí que yo creo que ya no sé cuándo se va a abordar, porque en otros países a las encuestas se les exigen determinados parámetros o definitivamente se prohíben, porque son usadas y abusadas de determinada manera. Pero bueno, lo mismo pasa en el sentido mediático. Yo creo que en el caso de la derecha, el triunfo de Sichel, de mi punto de vista, obedece a un reagrupamiento no solo electoral, sino que esencialmente político, en torno a un ex ministro de Piñera, que fue ministro de Desarrollo Social, que fue vicepresidente del Banco Estado, pero que proviene de un tronco histórico de la democracia cristiana. Y yo creo que ahí está la clave del proceso que está cursando en la derecha. Marianne Ahlgren ya está trabajando fuertemente con Sichel. Sichel es un histórico militante de la democracia cristiana, proviene del sector que se le llamaba los colorines. Adolfo Saldívar, presidente de la democracia cristiana en su momento, concluyó sus años de vida siendo embajador del gobierno de Piñera, del primer gobierno de Piñera en Argentina. Y él fue presidente de la democracia cristiana. Jaime Rabinet fue ministro de Defensa del primer gobierno de la democracia cristiana. O sea, el corrimiento político y electoral
de la democracia cristiana hacia la derecha lo expresa hoy día claramente Sichel. Y yo creo que eso incluso se va a incrementar. Esa es mi hipótesis de trabajo. Creo que se va a incrementar. Y por tanto, en lo que estamos es frente a una derecha, por decirlo así, rejuvenecida, reayornada, que si bien es cierto tuvo diferentes variantes, sin embargo la que se impone es la variante que yo creo que el gran empresariado la ve como la mejor variante para capear este periodo tan convulsionado de nuestro país. Convulsionado digo en términos de transformación, en términos de cuestionamiento del neoliberalismo, en términos del proceso constituyente, en fin, todo aquello. Creo que ahí están puestas las fichas de toda la derecha económica, de la derecha política y de un electorado que proviene de la democracia cristiana también, y que yo creo que va a seguir, yo diría, va a seguir caminando y transitando ya con mayor fuerza hacia la derecha, porque Sichel, yo no tengo duda que va a convocar, va a llamar, va a ofrecer incluso ministerios a la democracia cristiana. Yo no tengo duda de eso. Yo creo que ese es el proceso. ¿Es nuevo en Chile ese proceso? No, no es nuevo. O sea, esto ha ocurrido en distintos momentos de la historia de Chile, antes del golpe, después del golpe, en la transición. Es decir, no estamos tampoco frente a un fenómeno tan nuevo. Y efectivamente yo comparto contigo, Mar, que la derecha se enfrenta a las presidenciales y parlamentarias, si bien debilitada por esta primaria, por la cantidad de votantes. Sichel saca menos votos que Daniel Jadwe, ¿no? En cantidad, saca menos votos que Daniel Jadwe en cantidad. Sin embargo, la votación de la derecha, 1.343.000 votos, 892, 1.300.000, esa es la votación, creo yo que va a crecer, va a crecer. Vamos a ver hasta dónde crece, cómo crece, en fin, hay que ver ahí cuál va a ser la perspectiva, pero yo casi no tengo duda de que esta alternativa va a crecer, no va a disminuir, creo que va a crecer. Las razones por las cuales va a crecer, bueno, vamos a tener que analizarlas en varios programas, porque uno dice, pero ¿cómo puede crecer una alternativa con esta perspectiva? Bueno, yo creo que ahí empieza la sociología electoral, ciudadana, empieza a mirarse un poco también la falta de alternativas. Hay varios elementos que cursan y que muestran que esto, digamos, hay que analizarlo con atención. En la otra primaria, yo creo que en la otra primaria lo sorprendente efectivamente es la votación de Gabriel Boric, que es altísima, que yo creo que la gente del Frente Amplio no se la esperaban, por lo que a mí me ha tocado conversar con ellos. Supongo que serán opiniones reales, pero ellos lo que nos han dicho es que no se esperaban esta votación y que les llama mucho la atención. Y yo creo que esta votación está encuadrada en varios fenómenos. Uno, en que hay en el padrón electoral un votante relativamente nuevo, ¿no? Yo no me atrevería a decir joven. No creo que el problema, no creo que el análisis se pueda explicar desde el punto de vista etario, sino que yo creo que más bien es un universo relativamente joven, joven en el sentido de participación electoral, que ve en esta alternativa una perspectiva de construcción, una perspectiva de, yo diría, de estabilidad, de que busca las transformaciones, que apunta a un factor identitario que en el votante de Boric es muy fuerte, identitario desde el punto de vista personal, ¿eh? Estamos hablando de personas. Creo que ese es un factor, hay que medirlo, pero efectivamente es un hecho, que hubo un votante relativamente nuevo que se inclinó en esta votación. Creo que también aquí hubo trasvasije de votación, eso es un hecho, ya todos hablan de eso y nadie lo desconoce. Creo que el Partido Socialista trabajó silenciosamente, como lo ha hecho en otras elecciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Gladys tenía el 7,5 3 meses antes de la presidencial, de la primera vuelta, y la Concertación y especialmente el Partido Socialista se fue hacia el votante de Gladys de una manera muy silenciosa, muy territorial,
con el tema de si no gana Lagos, gana la derecha, y Gladys en la primera vuelta del 7,5 bajó al 3,3. O sea, esa acción dirigida a ese votante posible y real que medían encuestas serias, tuvo efecto en un votante importante que votaba por Gladys en ese momento. Estamos hablando del 7,5 al 3,3. Yo creo que acá hubo también eso. Hubo un quehacer, principalmente creo, desde el Partido Socialista, a orientar un tipo de votante independiente, no militante, que efectivamente se ve, digamos, mucho más inclinado a la posibilidad de ser gobierno con Boric, a la posibilidad de tener estabilidad económica, política, en fin, con Boric, que es un votante que adverso a una alternativa como la que expresaba Daniel Jaue. Creo que esto también se dio en la democracia cristiana. Yo creo que viendo las comunas ya en detalle, incluso viendo las mesas, hay una votación también que proviene desde la democracia cristiana, del mundo independiente, en fin. Y por lo tanto creo que son los tres factores o cuatro que pueden explicar inicialmente la votación de Gabriel, que es una buena votación, pero que no es una votación, a diferencia de la derecha o de la de Sichel, que eventualmente se pueda mantener si, por ejemplo, surge una candidatura desde el mundo de la concertación o de la unidad constituyente, o varias candidaturas de allí, Proboste, Paula Narváez, en fin. O sea, yo creo que ahí hay un tema de una votación laxa que habrá que ver cómo se comporta en una presidencial en primera vuelta. Habrá que verlo, no está definido. En el caso de Daniel Jaue, a mí me parece que efectivamente hay una votación que podría haber sido más alta y que creo que es producto de una campaña muy odiosa, yo lo dije el otro día en Estado Nacional, muy odiosa de prácticamente todos los canales de televisión, los medios escritos, para descalificar, desprestigiar la candidatura de Daniel. Hicieron un seguimiento, buscaron fórmulas, estaban durante días y días tratando de mostrar la incoherencia del programa económico, mostraron con mucha fuerza la idea de que Daniel Jaue y su proyecto económico en contra de las pymes y los emprendedores, en fin, metieron el tema de la pasta base, es decir, yo diría que hubo una campaña, porque yo el otro día en Estado Nacional les decía y no me lo pudieron desmentir. O sea, el tema de las pymes se origina en un programa de televisión un día sábado en Megavisión, en directo. Y ahí es una entrevista larga en donde uno de los temas que surge es este. Y es una frase de Daniel que además no tiene que ver con el hecho de que él lo que dice es el tema del salario mínimo, que también tiene que involucrar a las pymes. Eso es lo que él dice. Y de ahí sale una campaña que duró días, semanas, no solamente del Mega, sino que la tomaron todos los canales de televisión, la tomaron todos los diarios, los oligopólicos, La Tercera y El Mercurio, y se lanzaron en picada para tratar de demostrar esto que iba a liquidar a las pymes. Eso lo hicieron también con la pasta base, lo hicieron con varias cosas, o sea, eso es campaña. Eso no, porque no lo hicieron con otros candidatos, no lo hicieron con Boris, no lo hicieron con Boris. Yo creo que ahí hay un tema que hacia el futuro es muy importante considerar porque, claro, uno puede decir, bueno, pero ese es tu adversario. Sí, pero el punto es que hay que tratar de reconocer la estrategia del adversario antes que la realice. Y eso no es tan simple. Eso no es Sí, tan simple. Juan, No es que disculpa, uno... Sí. disculpa Juan Andrés, pero en esto mismo que en esto mismo que tú estás planteando, porque tú estás diciendo, mira, aquí hay aspectos generacionales que se han puesto sobre la mesa, que puede que sean ciertos, pero que están ahí en duda, la tesis generacional. Hay una segunda tesis, ¿cierto? En este análisis, pues estamos pensando, siguiendo en esta cuerda, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en la Prodignidad, ¿no? La tesis del anticomunismo, que también está sobre la mesa.
y que se usó de manera odiosa. Está también, por cierto, errores no forzados, que también hay que decir, que también ocurrieron. Eh, y, pero yo también añadiría otro elemento, yo diría que hay una condicionante cultural. Y hablo de la condicionante cultural en qué sentido, de una sociedad, esta es una sociedad que comienza recién a sacudirse de un cierto hábitat neoliberal. Entonces, desde ese punto de vista, la construcción de una discursividad desde un mundo de izquierda, que planteó, por cierto, un programa socialdemócrata, dicho, no solamente dicho por los adversarios, sin embargo, ese mismo programa socialdemócrata en sí, ¿no es cierto?, genera, ¿no es cierto?, toda esta odiosidad, no solamente del adversario histórico, que es la derecha y los sectores conservadores, sino que también de los sectores, ¿no es cierto?, que están en el mundo colateral, ¿no? Ya sea desde la izquierda, que se dice a sí misma socialdemócrata, y que lo es, por cierto, y de sectores de centro. Y que por otro lado pareciera ser que en este tránsito, de este hábitat que está estremeciéndose, posturas un poco menos duras, por decirlo de algún modo, o rostros que se identifican mucho con ciertos sectores, les cuesta mucho más arar en ese territorio. No sé si está de acuerdo conmigo en eso, de que hay esta condicionante cultural. O sea, mira, yo creo, Omar, que frente a ese escenario, no veo otra alternativa, lo señaló y yo comparto ese diagnóstico. Lo señaló con mucho énfasis y con mucha fuerza Daniel, porque Daniel no es un aparecido en la política chilena, no es un fenómeno reciente. Daniel es alcalde consecutivo en una comuna, eh, ya tiene varios periodos. Hay un reconocimiento nacional que se ha tratado de liquidar. Acuérdate que dentro de la campaña también, especialmente en los últimos popular, se atacó, en fin, se atacó varias de las cosas que en Recoleta son cuestiones muy potentes desde el punto de vista del impacto en la sociedad, en la comuna de Recoleta, desde el punto de vista social. Yo lo que creo es que frente a ese escenario, las cosas no se resuelven en una campaña tan corta y en semanas. Yo no creo eso. Yo he estado en varias campañas, o sea, en varias, no en una, en varias de distintos signos. Yo creo más bien que ese tipo de situaciones se resuelven sobre dos variables, creo yo. Una, emparejando la cancha. O sea, yo creo que es muy difícil que un candidato de izquierda, con el perfil de Daniel, con el perfil de la transformación que se está proponiendo, en un país binominalizado y hiperconcentrado desde el punto de vista mediático y político, vaya a enfrentar en igualdad de condiciones con otras candidaturas. Siempre lo va a hacer de manera adversa. Siempre. Siempre lo va a hacer de manera adversa. Es la única, el único escenario en la región, no, pues el profe Pedro Castillo enfrentó una situación parecida. En Bolivia no, porque en Bolivia una de las cosas que empujó rápidamente el movimiento popular boliviano fue una nueva ley de medios para instalar de verdad el pluralismo. Y en Bolivia hay mucho más pluralismo que hay en Chile, pero mucho más. O sea, en Argentina lo mismo. Hay mucho más pluralismo. O sea, en Argentina el peronismo no está acorralado en un canalcito por ahí. En Bolivia tampoco. Ni siquiera en Perú. Aquí sí. Aquí sí. Aquí la estrategia mediática es global, es completa, es coherente. Y no solamente son los grandes canales, son las radios regionales, en fin, o sea, es el sistema entero, entero. Entonces creo que el sistema entero se alertó e impidió que esta perspectiva y esta posibilidad de un gobierno democrático y popular encabezado por un comunista siguiera avanzando. Eso es lo concreto. Eso es lo concreto. Porque yo creo que el resultado de Daniel y de este sector, tomándolo así, tomándolo como un proceso de construcción temprano, que
que no tuvo, ojo Omar, no tuvo hace mucho tiempo un respaldo político significativo. Si en las últimas semanas se incorporó a Chile Digno al apoyo de Daniel el Frente Regionalista Verde, las últimas semanas. En las últimas semanas se incorporó el Partido de Igualdad. Y otros también. O sea, lo que te quiero decir es que el asentamiento fundamental de la votación de Daniel no está en los partidos propiamente o en las fuerzas políticas que lo respaldaron. Está en un mundo independiente que venía de tiempo atrás empezando a identificarse con Daniel y con su programa y con todo esto, y que se genera incluso antes de que el propio Partido Comunista lo proclame candidato presidencial del propio partido. El Partido Comunista tampoco llegó tempranamente a esto. Si hay que ser franco, llegó tarde como partido. O sea, de hecho, en el último Congreso Nacional, recién, que fue el año pasado, a finales del año pasado, el Partido Comunista decide proclamar a Daniel Jadwe. Y tú comprenderás que una construcción de liderazgo con este perfil y con estos desafíos no se hace de un mes para otro, ni siquiera de un año para otro. Eso es ridículo. Pensar eso es absolutamente ridículo. Ridículo, totalmente absurdo. Entonces creo que en la dimensión del proceso de construcción, sí, es cierto que esto se aceleró. Porque fíjate tú que si no se hubiera producido la primaria, o si hubiera entrado Narváez a la primaria, yo creo que ahí es probable que hubiera triunfado Daniel. Si se hubiera producido esa primaria, ahora se entiende mejor por qué el Partido Socialista tiró el mantel. Porque para el Partido Socialista era muy complejo perder una primaria con Daniel Jadwe. Muy complejo. Para ellos no es tan problemático perder una primaria con Boric, pero sí con Jadwe. Y Juan Andrés, y la pregunta al revés, Sí. y si se hubiera dejado ingresar de todas maneras al Partido Socialista, No, es que ¿sabes lo que pasa, Omar? o ellos no Tu querían. frase, Por eso no, te pues digo, tu por eso frase no es real. Pues sí, yo creo que eso quedó instalado, claro, pero no es cierto. a eso voy. No es cierto. El Partido Socialista tiró el mantel. El Partido Socialista no quiso participar en la elección primaria. Quiso imponer una cuestión parlamentaria que nunca estuvo en el acuerdo. Pacto parlamentario que nunca estuvo en el acuerdo. Nunca estuvo en el acuerdo. Nunca. Llegaron el día en la tarde a la sede de Revolución Democrática instalando eso para efectivamente tirar el mantel, porque yo creo que dentro del Partido Socialista, el sector laguista, que es poderosísimo, las fuerzas neoliberales que siguen siendo poderosísimas, las fuerzas políticas del Partido Socialista que tienen alianza con el socialismo, que yo no creo que sea socialdemócrata, que es neoliberal de frentón Claro, en Europa. yo te hago la pregunta porque hay sectores que ¿Ya? han planteado eso. Entonces, para hacer la claridad, ¿no? De Entonces yo creo que, claro, por qué yo la lo que creo, imposibilidad de eso. te insisto, pero yo creo que el Partido Socialista observó que si entraba una primaria, perdía, podía perder. Y el problema para ellos es que si perdía, tenían que respaldar a Howard. Y esa cuestión, más allá de lo que puede decir Pablo Narváez, esa cuestión yo creo que fue lo que derivó en que tiraron el mantel. Sí, eso es un dato de la realidad, no es una ficción. Ahora, creo yo, insisto, en que si uno lo observa desde esta perspectiva, por cierto, no es un triunfo, es una derrota electoral, pero es una instalación política que genera tremendos desafíos. Y la instalación política tiene que ver con el hecho que una vez más, y no es la primera vez, por eso yo hice el recorrido con lo de Gladys Omar, porque a proporción, lo que pasó con Gladys, lo que hizo la concertación, fue evitar de que el Partido Comunista y su candidata presidencial fueran incidentes en la segunda vuelta. Porque si Gladys sacaba 7,5 o algo así, Lago estaba obligado a conversar con ella y con el Partido Comunista. Y Lago jamás quiso eso. Y la concertación jamás quiso eso. Y después lo que vino en el gobierno de Lago fue mesa de diálogo que dividió el movimiento de derechos humanos, con una falsedad completa que el propio Lago reconoce que fue falso, porque los detenidos desaparecidos no estaban, como decían, los militares, ¿no?
mesas de diálogo que dividieron el movimiento social, concesiones enormes a las grandes empresas transnacionales. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que en ese momento fue la concertación, no la derecha, la que desplomó esa posibilidad electoral con efecto político, porque lo peor para la concertación no era que ganara Lavín, lo peor para la concertación era de que Gladys fuera incidente en la segunda vuelta. Ese fue el problema político de fondo. Y optaron, y lo lograron, por desplomar la votación de Gladys y entenderse con la derecha como se entendió Lagos, y para qué estamos con cosas. Si el gobierno de Lagos fue un gobierno de concertación y diálogo con la derecha. Por supuesto, Juan Ahora, Andrés, claro, disculpa, para sí, poder introducir otra pregunta, otro elemento en la conversación. Si uno viera esto, pensando en quienes ven este programa, en quienes leen el medio Crónica Digital, si uno viera esto como una historieta, ¿no es cierto?, que va apareciendo semana a semana, uno puede decir, bueno, la historieta se inicia, ¿no es cierto?, por decirlo así, esta historia comienza en octubre del 2019. Esta historia, ¿no es cierto?, va desarrollándose en las calles, llega un momento donde donde los sectores políticos tradicionales optan por un acuerdo, en este acuerdo se vota, gana el apruebo, ¿cierto? Se dan una serie de elecciones intermedias, entre eso la convención constitucional, las elecciones, entre comillas, de alcaldes, de convencionales, etcétera, concejales. Entonces, toda esta pulsión social que se desata desde octubre, eh, pareciera ser, ¿no es cierto?, que va tomando una configuración política real, de a poco, va centrándose y va ocupando ciertos espacios que hoy día están dentro de la convención, ciertos espacios que hoy día están en las alcaldías y están en las concejalías, que no sabemos hasta qué punto esta misma votación, ¿no es cierto?, está expresada en apruebo dignidad, hasta qué punto se logró capitalizar esta energía, y por otra parte, ¿cierto?, hasta qué punto esa energía, ¿no es cierto?, puede venir y optar por otro camino, ya sea por el lado de lista del pueblo, o por otro tipo de aparición, ¿no es cierto?, de independientes, que puede ser, y en esta configuración política, porque aquí van a hacer una nueva arquitectura, o por lo menos van a hacer, ¿no es cierto?, una nueva configuración de rostros, de personas, de intereses dentro del mismo Congreso y en otros espacios. ¿Cómo ves tú eso en mira, esta yo creo que historieta? aquí, sí, Omar, yo creo que aquí hay que ser lo más descarnado y realista para poder tratar de interpretar luego o analizar, Ujú, pero porque si no uno, mira, yo creo que el liderazgo de Daniel viene antes del estallido, ujú. del punto de vista de proyección nacional. Viene antes. O sea, ya venía generándose una sinergia entre descontentas, descontentos, procesos comunales en distintos países, en fin, eso venía de antes. Ya Daniel aparecía en las encuestas como creciendo, de hecho, si hay algo que creo yo que hizo que Meo saliera del Chile Digno y se fuera a la concertación, hiciera toda esa pirueta, fue porque se dio cuenta de que tempranamente en el Chile Digno la emergencia de Daniel le iba a ser imposible ser el candidato presidencial de este sector, creo yo. Eh, bueno, Juan Andrés, tú me decías entonces que, entre otras, esas eran las razones, ¿no es cierto?, de por qué Marco Enrique decide retirarse Así es, de esta posibilidad, ¿no?, en este sector. exactamente. Yo creo que incluso venía de antes la emergencia de Daniel con un liderazgo creciente. Eh, Antes, insisto, del estallido incluso. Durante el estallido, lo que ahí se genera es un hecho bastante fuerte, potente. Y si yo no me equivoco, es el único dirigente político, alcalde o alcaldesa, con esa proyección que eh, asiste a la Plaza de la Dignidad varias veces y tiene una aprobación significativa de la gente que estaba allí. Eh, y creo que todo eso fue confluyendo a un proceso que derivó en que en un momento determinado
Daniel Jadwe se transforma efectivamente en el líder nacional con las adhesiones que empieza a construir. Ahora, esto, por eso yo creo que hay que tratar de ser riguroso en esto, Omar, porque a mí me parece que incluso la votación que el Partido Comunista logra en la última elección, la de concejales, en buena medida se explica porque quien le pone el paraguas a las candidaturas del Partido Comunista con toda la fuerza que le puso es Daniel Jadwe. La pregunta es, ¿qué hubiera ocurrido con la elección, con el voto de las candidaturas comunistas si esa foto no existe? Si ese candidato o si ese líder no existe. ¿Qué hubiera ocurrido? Yo creo que objetivamente habría sido menos. Menos. No sé cuánto, pero habría sido menos. Entonces tampoco es que uno pueda decir de buena a primera que la votación que logró el Partido Comunista en la última elección, especialmente concejales, pueda desvincularse de lo que es la votación y de lo que es la adhesión ciudadana hacia Jadwe. Ahí hay una relación. Claro, disculpa, 560.362 votos para ser preciso. Exactamente. Y Daniel Jadwe en la presidencial saca casi 700.000. Entonces, esa alza yo me la explico porque hay un mundo independiente, porque hay un mundo que viene de otras fuerzas políticas, porque hay un mundo popular que se siente muy identificado con Daniel Jadwe y de alguna manera irrumpe en esta elección. Ese es el piso, de mi punto de vista, que tiene cierta solidez, porque no es un votante volátil y que creo que creyó que ganaba también. O sea, si entiendo bien, tú estás diciendo, dentro de otras cosas, de que el Partido Comunista, al proclamar a Daniel Jadwe, ¿no es cierto?, a partir de su congreso, estratégicamente llega tarde, porque eso significa que que hay una labor, un trabajo en terreno que no se hizo y que se regaló. Exactamente, yo En creo términos que prácticos, estamos hablando de todo eso, terminó absolutamente. para aclararlo. Yo creo que la gran lección para el Partido Comunista, tomando en consideración lo que pasó antes con Gladys y tomando en consideración la violencia, la virulencia del sistema de dominación chileno, yo creo que el Partido Comunista tiene que asumir de que una candidatura presidencial que puede llegar a ser gobierno, con el programa de gobierno que tiene en este momento Jadwe, que es muy parecido al que tenía Gladys, tiene que tener un basamento territorial ciudadano a, a prueba de todo. Y, A prueba de todo. y te hago una O sea, pregunta, una pregunta que es también en ese sentido, Juan Andrés, que puede ser así como bien insolente. Y y si una candidatura desde este sector del mundo de la izquierda, empieza a hacer una campaña en terreno como la hizo la Lista del Pueblo, sin necesariamente ocupar ninguno de los medios tradicionales, y si necesariamente no se va a ningún debate de nada, y si se va a bueno, conversar con la gente, es que ese es el camino. Yo creo, Omar, que ese es el camino. O sea, el pregunto. camino es, sí, no, si el camino es ese. Mira, yo estuve conversando en estos días, pero cuando hicimos la campaña electoral la campaña presidencial de Guillermo, nosotros trabajamos en línea con varios equipos que han hecho las campañas que hicieron la campaña de Rafael Correa, de Lula en Brasil, en fin, para intercambiar experiencia. Ellos conocen bastante Chile, la situación chilena, en fin. Y lo que ellos decían es que en Chile un candidato de izquierda, un candidato que busque las transformaciones y que quiera superar el neoliberalismo, tiene dos pilares que trabajar. Uno como prioridad, el pilar territorial. O sea, es un pilar que no se ve, que no es mediático, pero que tiene que ver con un trabajo de hormiga, un trabajo de cuadra a cuadra, de casa a casa, un trabajo desde los municipios, un trabajo de la Junta de Vecinos, en fin, desde hacia el mundo independiente, con el mundo independiente, con todas las características que tiene el mundo popular chileno, muy diverso y multifacético. Un trabajo con los primeros pueblos, en fin, que eso, en el momento en que se produce la elección, no episódicamente,
sino que de manera estable y estratégica se pronuncie. Y esa es una forma muy concreta de lograr ganar una elección. Bueno, Allende lo logró así. Allende no era un aparecido, Allende fue ministro de Salud del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, Omar. Fue ministro de Salud del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Entonces, no es que en un momento en que Chile había mucho reformismo, emergía el Partido Socialista. Ahora lo que tenemos es un pacto transicional que se está defendiendo como gato de espalda de una manera impresionante. Impresionante, y están todos en eso. Está el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, la derecha, están todos en la idea de salvar esta institucionalidad que para ellos es el fin de la historia y la democracia casi perfecta, porque ya sería como mucho que creyeran que sigue siendo perfecta como creían en los 90, ¿no? Entonces, creo que hay ahí un tema muy de fondo, y yo le creo a estos colegas que decían, mira, ustedes no tienen otra alternativa que no sea la de trabajar, pero así intensivamente en los territorios, ganando conciencia, la organización popular, en fin, la territorialidad, lo que tú dices, o sea, hay que explicarse el fenómeno real de cómo en la última elección constituyente, la lista del pueblo, que es muy multifacética, pero es genuinamente popular, logra sacar cerca de 30 constituyentes, mucho menos sacó el Frente Amplio, y el Partido Comunista sacó 7 constituyentes, si yo no me equivoco. 7. Siete, sí, siete. Sí, Entonces, hay algo que es importante tomar ya definitivamente en cuenta, si que efectivamente se quiere ganar un gobierno. Y en ese contexto, el resultado que logra esta primaria es, insisto, es, yo diría, un paso significativo de consolidación de un proceso. ¿Por qué? Porque yo creo que la campaña que se hizo en contra de Nel Jadwe era para dejarlo en el suelo, igual como dejaron a la Gladys. El objetivo no era que sacara 700.000 votos y por lo tanto incluso le ganara a Sichel. El objetivo era que sacara 300.000, incluso que pudieran decir, bajó la votación del Partido Comunista. El Partido Comunista es el gran derrotado, ¿me entiendes? Y no lo pudieron instalar porque la votación de Jadwe no es una votación que uno pudiera asociar a una derrota de la izquierda, incluso a una derrota del mismo. Sí es una derrota porque inmoviliza temporalmente la posibilidad de la conquista de un gobierno democrático popular. Eso es así. De hecho, Daniel Jadwe ya no es candidato presidencial. claro. Pero mi hipótesis, Omar, es que se le van a ir encima más o menos con la misma virulencia que a Jadwe a Boric. Sí. Y yo creo que vamos a ver qué pasa, porque aquí hay algo que está cursando desde varios años, y es que el Partido Socialista ha buscado insistentemente atraer al Frente Amplio hacia posiciones concertacionistas. No lo ha logrado, esa es la verdad. Aun cuando dentro del Frente Amplio hay sectores, creo yo, minoritarios, que se sentirían mucho más cómodos con una alianza con el Partido Socialista que con una alianza con el Partido Comunista y el Chile Digno. Pero también hay sectores dentro del Frente Amplio que yo creo que han ido creciendo en influencia, que más que sentirse cómodos creen que para el país es fundamental y necesario una alianza política de izquierda, política y social, en donde está Frente Amplio y Chile Digno. Pero creo que la campaña en contra de Boric para deshacerse del Partido Comunista, de la figura de Jadwe, y todo aquello va a ser brutal. No, o sea, en eso yo no tengo duda. La derecha, la oligarquía, el imperialismo norteamericano, en eso tienen experiencia y saben cuándo tienen que atacar frontalmente para poder evitar que procesos políticos emancipadores puedan llegar a buen término, aun cuando no les ha ido bien ni en Bolivia, ni en Perú, no les está yendo bien en Brasil, no les ha ido bien en Argentina, no les ha ido bien en México, en fin, no les ha ido bien en Cuba. Las cosas están en un proceso muy contradictorio, pero muy interesante para nuestra región.
Y yo ahí no saco a Chile, porque Chile nunca ha sido una excepción, al contrario. Y creo que en ese sentido la posibilidad de que se llegue a la moneda con una coalición de la Prodignidad es factible, pero, pero aquí viene la variante compleja, y es que si esta fuerza transformadora de izquierda antineoliberal tiene varias expresiones programáticas y presidenciales, yo creo que no se llega a la moneda, así de concreto, no se llega a la moneda. Y, y eso es un dato de realidad. Hay Llegará que, así. hay que abrir un proceso de negociación, habrá que abrir un proceso de negociación muy fuerte, que es el mismo Claro. que me imagino que la derecha estará intentando con Kast, o de ver cómo lo bajan. Mira, yo creo que Kass en eso es más disciplinado, entre comillas, políticamente hablando, que Uh -huh. lo que Kass va a hacer todo para tratar de, igual como lo ha hecho en las elecciones pasadas, va a hacer todo para crecer, pero al momento de apoyar a Sichel lo va a apoyar. Así como lo hizo con Piñera las dos veces. Y por lo tanto la derecha dura, cuando vea de que finalmente la posibilidad de ganar de nuevo está ahí, lo va a apoyar sin ninguna duda. Ninguna Bien. duda. Yo no creo que ahí haya, a diferencia de este sector donde, hasta donde yo tengo información en este momento, ya la lista del pueblo estaría levantando candidatura. No puedo decir que es una información totalmente certera, pero me da la impresión, por lo que conozco, que va a ser una mujer mapuche, abogada, que fue candidata constituyente y no fue electa. Por otro lado, Sharp está intentando también levantarse como candidato, el alcalde de Valparaíso. De Valparaíso, sí. Entonces tú ya tienes una fragmentación, porque tanto la lista del pueblo como Sharp tienen adhesiones ciudadanas. No es que estén en cero. Claro. No es que estén en cero. Y eso obviamente que va a fragmentar la votación de este sector y va a debilitar la votación potencial de Boric. Porque yo creo que Boric no crece en este momento, no va a crecer hacia el centro. O sea, no es ese el nicho donde podría crecer, salvo que el Partido Socialista, sin ninguna condición, tome la decisión de respaldarlo. Cuestión que yo Claro. veo muy compleja y muy difícil, porque por la misma razón el Partido Socialista tiró el mantel para no ir a la primaria. Si cuando Heraldo Muñoz plantea de que la candidatura de Paula Narváez no está sujeta a encuestas, te está diciendo de manera explícita que el tema es de fondo político, defensa de posiciones. No es el tema de que se está arriba o abajo, es tema de defensa de posiciones. Y por lo tanto yo creo que yo no descartaría que el Partido Socialista y el PPD terminen respaldando a Jana Proboste, no lo descarto para nada, incluso sin primaria convencional. Bueno, bueno, Juan Andrés, yo creo que estamos llegando al final del programa, de este análisis que ha sido bastante enriquecedor. Invitar a los lectores de Crónica Digital a Maturana con Huérfanos, al Café Crónica Digital. Y nos veremos la próxima semana, pues, para Nos seguir veremos la conversando y próxima analizando semana, Omar. Muy bien, esta pues muchas situación. gracias Pues, por la conversación y un saludo a Crónica Digital, ya pues, a Iván y a todo el equipo. ya pues, que Un estén muy abrazo, bien, Omar. que estén Que muy esté muy bien. bien. Gracias. Chao. Chao.